Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana, pues, como podéis ver en el título, os traigo el especial de Halloween, con 5 títulos de terror bastante interesantes y quizá alguno de ellos un poco desconocidos. Pero bueno, antes de empezar, quiero dar las gracias a mis suscriptores de México. Bueno, a mis suscriptoras de México. Ahora os explicaré un poquito por qué. Y es que, bueno, he visto en las estadísticas de YouTube, de YouTube Studio, que bueno, que donde más suscriptores tengo ahora mismo después de España, de mi país, es en México. Por eso es por lo que tengo que daros las gracias a todos los lectores de ese país que estéis suscritos a mi canal. Y por otro lado digo que sois lectoras porque más del 77% de las suscriptoras que tengo son mujeres. Por lo tanto, pues bueno, es súper encantadísimo de que sea así y de que, bueno, de volver a confirmar que las mujeres pues leéis más que los chicos. Los chicos parece que quieren más calle, quieren más salir por la calle, quieren más, pero bueno, las chicas sois pues quizás más lectoras y eso pues bueno, me satisface muchísimo. Así que pues nada, muchísimas gracias a mis lectoras y a mis lectoras de México en concreto, pues por eso, por todas las suscripciones que de ese país, por suerte, y bueno, me siento orgulloso de que seáis tan lectoras allí también. Y bueno, también antes de empezar ya con el bloque de los 5 libros, también quiero recomendaros 3 nuevos canales que he descubierto y que me han maravillado, la verdad, los 3. Y llevaba tiempo, quizá un par de meses o 3, después con el verano y la macro lectura que realizamos en lectura conjunta de Los Miserables de Víctor Hugo, pues la verdad es que no he tenido mucho tiempo tampoco de ver canales, pero bueno, he descubierto estos 3 que ahora ya sí por fin ya os puedo traer y os recomiendo encarecidamente que os suscribáis a ellos. Y para empezar, el primer canal que os voy a recomendar es el de un compañero que se llama Gonzalo Broto y que es un chico, es filólogo, ha estudiado filología hispánica y bueno, y la verdad es que sus reseñas son no solamente muy satisfactorias y aprendes muchísimo, sino que además de vez en cuando introduce algún vídeo, como lo de la biblioteca desiderativa, que a mí me encantó, la verdad, que es un poco es como paralingüística, ¿no? Es decir, te habla de otras cosas, de otras cosas que rodean al mundo de la lectura y de la literatura y que no son reseñas de libros. Y bueno, la verdad que ya os digo, lee muy variado, lee con un nivel de calidad que casi todo lo que reseña tiene una elevada calidad. Y me gustó mucho, por ejemplo, este último vídeo que trajo, que era ensayos de Oscar Wilde, que creo que se componía de 2 libros, tenía 2 libros y súper interesantes. Luego también nos ha traído un audio relato que nos ha relatado de Yasunari Kawabata, que también chulo. Ese lo dividió en 2 vídeos, y el de la biblioteca desiderativa, que es súper curioso, ese os recomiendo muchísimo que lo veáis. Y luego nos habla también de la estética japonesa, nos trae 3 novelas de Thomas Mann en un tomo, muy interesante también. Juan José Saer, este maravilloso escritor latinoamericano. De León Tolstoy nos trajo la famosa Felicidad conyugal, de James Joyce, Dublineses. En fin, como veis, nos trae un libro o 2 libros, pero los en cada vídeo, pero luego lo reseña de una forma muy profunda y dando su opinión siempre muy valiosa. Así que bueno, os recomiendo muchísimo a Gonzalo Broto que os suscribáis a su canal y veáis sus vídeos, veréis cómo os va a encantar. En segundo lugar, os traigo a Freaky Trek, que es un pequeño canal, digo pequeño porque vamos, creo que ha subido 9 vídeos nada más, pero bueno, a mí me ha encantado, la verdad, me ha encantado este hombre. Y la verdad es que es un canal variado, o sea, tiene tanto literatura como mangas como cine, pero bueno, él ya veréis como casi, o sea, es más literatura, más libros que otra cosa lo que nos trae. Y la verdad es que a mí me encanta no solamente lo que sabe, sino la biblioteca que tiene, que me da una envidia, que cada vez que te habla de un autor empieza a decir, sí, como este libro de él y este, y te saca casi todas las bibliografías de ese autor. Luego se pone a hablar de otro y empieza a sacarte todos los libros de ese otro autor. Y te digo, este hombre tiene todos los libros
que me encantan en su biblioteca. Digo, pero ¿qué pasa aquí? O sea que es maravilloso. Y ya os digo, sabe muchísimo, muchísimo, tanto de cómic como de cine asiático, por ejemplo, de Akira Kurosawa. Ha sacado un par de vídeos muy buenos, pero bueno, sobre todo la literatura de terror, que a mí sabes que me encanta. Sacó un especial de vampiros, cosa que me encanta, otro especial de novela histórica y otro de terror. Y bueno, ya os digo, el de terror en concreto es, bueno, 1 hora y pico de vídeo y nos enseña un montón de libros chulos de terror, que bueno, para esta época de Halloween, creo que, bueno, que si veis ese vídeo vais a sacar muchísimas ideas y ya veréis cómo lo explica este compañero, es fantástico. Yo la verdad es que me he quedado encantado. Por supuesto que he visto los 9 vídeos casi de una sentada y bueno, ya estoy suscrito a su canal y por supuesto que lo voy a seguir y voy a seguir aprendiendo muchísimo de todos los títulos que tiene por ahí escondidos, que algunos están descatalogados, pero me encanta saber que existen, así que pues bueno, os recomiendo mucho Freaky Trek. Bueno, y ya en tercer lugar os traigo a Lorena con su canal No Soy Sibila. Bueno, No Soy Sibila es un canal que esta chica también me ha encantado cuando la descubrí, por la seriedad que tiene a la hora de reseñar sus libros, su pensamiento, o sea, su análisis crítico de cada uno de ellos, y luego pues sabe alternar perfectamente tanto comentarios de libros muy variados como libros de feminismo y luego pues de muchas cosas, de cómo tenéis que preparar la maleta, qué libros llevaros a unas vacaciones, etcétera. Y luego pues lo típico, los Brapab, los TBR, en fin, etcétera. Pero lo más importante es eso, es que ella no se suele nutrir de literatura comercial, ¿no? Así digamos, sino que casi toda la literatura que ella nos descubre son editoriales pequeñas con unas historias muy realistas, muy críticas, muy actuales, de temas muy actuales como la gordofobia, por ejemplo, en libros relacionados con la obesidad, la intolerancia que existe pues en muchos términos con el tema de las escritoras por el hecho de ser mujeres, y nos trae por ejemplo a Leticia Martín o al autor de Edouard Louis, que es muy bueno también y a ella también le encanta. En fin, nos trae muchos libros un poco escondidos, pero creo que son joyas, son pequeñas joyas que yo no sé de dónde las saca, pero la verdad es que no se los veo a muchos booktubers, y luego la verdad es que nos lo analiza cada uno de ellos muy bien. Los que no le gustan nos lo dice claramente, es decir, que es muy sincera, y los que les gusta, pues por supuesto, pues bueno, son esos pequeños descubrimientos, esas joyitas que hay por ahí escondidas en editoriales pequeñitas que luego tienen una calidad y un contenido alucinante. Por eso me gusta mucho su forma de explicar y de reseñar los libros, porque suele sumergirse profundamente en los análisis y me encanta esta chica. Así que os recomiendo también que os suscribáis a No Soy Sibila, del canal de Lorena. Bueno, ahora ya sí, ahora ya vamos a empezar con el primero de los libros que os voy a traer en este especial de terror de Halloween, y en un quinto puesto y con 3 estrellas os traigo a una escritora norteamericana nacida en Kentucky y formada en la Universidad de California, que se trata de Encrucijada, de Laurel Hightower. Bueno, Encrucijada, esta obra que está editada por Dilatando Mentes, es cortita, no es muy extensa, es breve, de unas 160 páginas. Y bueno, es una novela más que de terror, de horror, es decir, le da más importancia a la ambientación, una ambientación oscura, de intriga, algo paranormal, etcétera, pero más que al miedo, ¿no? O sea, no es que dé miedo, vamos, es más, pues eso, más un problema del duelo, porque la protagonista es una chica que pierde a su hijo en un accidente de tráfico. Entonces, pues bueno, cómo lleva el duelo, cómo lo sufre, y luego, pues como es una aficionada a las series y a los episodios aquellos que hacían antiguamente de lo paranormal,
bueno, que te hablaban pues de eso, de la comunicación con los muertos, la Ouija, cómo se podía hacer rituales, etcétera. Pues como como es muy aficionada a este tipo de género, de lo paranormal, pues no hace nada más que escuchar estas cosas. Ya ha perdido a su hijo, está muy triste, está ahí tirada en su sofá. Entonces, en una de esos capítulos que está escuchando, reposiciones antiguas de lo que ella escuchaba de joven, pues escucha una forma que hay de traer a la vida a los muertos. Y no sé si habréis visto la famosa película aquella de Cruce de Caminos, que era de un guitarrista de blues, que resulta que en un cruce de caminos, pues se supone que hace un pacto con el diablo y vende su alma a cambio de ser el mejor guitarrista de blues de la historia. Pues aquella película que a mí me encantó, la verdad os la recomiendo, Cruce de Caminos se llama. Pues ese mito parece ser que es una leyenda urbana del sur de los Estados Unidos, que bueno, que es el que escucha a ella por la televisión y el que le da una idea para poder volver a encontrarse con su hijo. Y ya no os puedo contar nada, pero ya os digo que es una novela breve. Yo de todas formas ya os digo, como es una novela que es más de la ambientación, del horror, del duelo que ella está pasando, más un drama familiar, más que de miedo, pues bueno, yo esto lo habría reducido un poquito más, incluso ya que es pequeño, pues haberlo publicado como un relato perteneciente a una antología, porque por lo que es para ser novela hay mucha paja, mucha pajilla, y bueno, la historia, pues bueno, está bien, pero para un capítulo de esos de 20 minutos de una serie de estas, o para un relato de una antología de terror, pero para una novela se ha hecho un poco pesadete, porque no pasa nada. Es decir, es solo el tema este del duelo que no está pasando mal, lo que escucha por la televisión, y luego que intenta hacer este tema de lo de la encrucijada, lo de el cruce de caminos. Así que pues bueno, una novela para leerla una sola vez. Un 3 estrellas es para leerla una sola vez. Así que pues bueno, de todas formas, pues la chica escribe muy bien, muy ágil, muy sencillo, y se puede leer de una forma muy amena. En cuarto puesto, y también con 3 estrellas, os traigo una novela que en un principio me atraía su premisa, pero bueno, luego la verdad es que ha terminado siendo, en lugar de una novela de terror, ha terminado siendo una novela de drama, o sea, más dramática que otra cosa. Y se trata de esta novela de 220 páginas que se llama Una oración por los que mueren, del escritor Stewart O'Nan. De Stewart O'Nan ya había leído yo un relato que coescribió con Stephen King, que se llamaba Un rostro en la multitud. Aquel tampoco dio miedo, también era un poco aburridillo. Y de este, ya os digo, no es que haya sido muy aburrido, pero siempre y cuando no lo tengáis como una novela de terror, sino más bien una novela histórica, porque esto va de una epidemia de difteria que afecta a un pequeño pueblo de la América profunda, que además es afectado por un incendio. Es decir, que tanto primero la epidemia de difteria y luego el incendio pues van a amenazar una población con poquita gente, pues de morir todos. Allí hay una secta protestante, y el sheriff, que es el protagonista, hará a la vez de sacerdote, y también ofrecerá servicios funerarios, es decir, amortaja a los muertos, etcétera. Entonces sí que es verdad que tiene algunas escenas así un poco pues cómo arreglar a los muertos, el tema de las cajas, cómo lo prepara todo, él lo hace todo, y bueno, que son un poco oscuras, ¿no? Pero bueno, no deja de ser más dramático y como más oscuro, más que de terror. De terror, pues la verdad es que no hay mucho, vamos, no da miedo tampoco. Luego hay una relación que tiene el sheriff, el protagonista. Bueno, antes de que se me olvide, está narrada en segunda persona, cosa que a mí me ha sacado de la trama. Es decir, que esto de estar hablándole al protagonista, porque estás haciendo esto y vas a hacer lo otro. Eso mismo, lo haces en tercera y parece que va como más, no sé, estamos más acostumbrados, ¿sabes?, a la tercera. Pero en una novela que es más un drama que histórico, que va lento, que se cuece a fuego lento, una segunda persona, no. Si fuera, por ejemplo, una novela de thriller, de novela negra,
que sabéis que la segunda persona es siempre como más impactante, va como más, es como si se dirigiera, o sea, como si impusiera una dirección a corto plazo y rápida al protagonista. Pero en este caso, que es una novela tranquilita, de reflexiones y de descripción del ambiente ahí tan árido y tan seco y tan, pues bueno, no tiene sentido una segunda persona, pero bueno, otra cosa que me ha sacado de la trama. Luego hay otra cosa que no me ha gustado, y es que hay otro coprotagonista, además del sheriff, que es el doctor, el único médico de la aldea, que le llaman Doc. Pues Doc, desde un principio, cuando le llevan el primer cadáver, ya sabe, o sea, ya le dice que eso es difteria. Por lo tanto, le dice que se tienen que lavar las manos y sobre todo ponerse mascarilla y no estar demasiado cerca de una persona, o sea, más de 1 metro de la persona. Es decir, da una serie de instrucciones al sheriff, y el sheriff se supone que se lo tiene que decir a los demás, pero allí el sheriff, en cuanto se da la vuelta ya está tocando a los muertos, los exsanguina, es decir, le saca toda la sangre. Cuando le dice que ya no tiene que manipularlo, no tiene que amortajarlo, pues no le hace caso. Lo primero que hace es meterse allí en un sótano que tiene y se pone ya ahí a toquetearlo. Es decir, que ya desde un principio ya ves que las decisiones que están tomando, y aquí va a morir hasta el apuntador. Y esas cosas que no son creíbles es lo mismo que no me gusta de algunas series de Netflix, que es que te están diciendo que te va a pasar algo y tú vas a quemarte en el fuego. Pues chicos, pues entonces no entiendo. O sea, al final, si es que no es la intriga o la inteligencia de un asesino o de un virus o lo que sea lo que está haciendo, sino lo tonto que es el personaje, lo tonto que son los personajes, son los que hacen que al final muere ahí hasta el apuntador. Así que pues no tiene, eso no me gusta, vamos. Así que bueno, si ya os digo, si lo tomáis como una novela dramática, más de corte histórico, y por las buenas descripciones que hace, ¿no? A veces oscuras, de cómo pues eso, trabaja con los muertos y cómo se relaciona con los de la secta, etcétera, pues bueno, tiene su cosa. Pero bueno, ya os digo, para leerlo una sola vez y con las expectativas no demasiado altas, porque de terror no es, ya os digo. Así que pues nada, aquí os dejo una oración por los que mueren. En tercer lugar, y también con 3 estrellas, os traigo un recopilatorio con 6 relatos que se llama Vampiros, del primo segundo de León Tolstoy, Alexei K. Tolstoy. Este hombre falleció en 1873 y nació en 1817, es decir, que estuvo, pues eso, en el siglo XIX, pues casi más la primera parte del 19 que la segunda. Pero bueno, ya os digo, este es otro de esos pioneros que escribieron sobre vampiros. En esta recopilación de 6 relatos, no los 6 son de vampiros, solamente trae 2 de vampiros, los 2 primeros, que sería una familia de vampiros, que sería la primera, que también la podréis encontrar titulada como la familia Burdalac, que es más habitual que lo encontréis con ese título, y el segundo que se llama El vampiro. Los otros 4 son más de fantasía, incluso algunos de humor. Entonces, pues bueno, aunque aquí no lo vendan como vampiros, pero ya os digo que de los 6 solamente los 2 primeros son de vampiros, y todos son 3 estrellas, salvo el primero y el último, el de la familia Burdalac, que es el de la familia, una familia de vampiros, y el último que compone el recopilatorio, que se llama Reunidos después de 300 años. Esas 2, que es el primero y el último, son los de 4 estrellas. Los otros 4 son de 3 estrellas. Así que lo he dejado por la media en un 3 estrellas. Escribe muy bien, muy sencillo, no es pesado para nada, incluso parece como si fuera una novela pulp del 19. Es decir, que es muy, muy simpático por eso, porque parece que estaba escrito un poco como para, no sé, como para divertirse, ¿no? Y de hecho ya os digo que tiene varios relatos que mezcla el humor con lo fantástico, con lo oscuro, y luego pues los 2 de vampiros, el segundo más flojo, pero el primero de la familia Burdalac, buenísimo. Ese que es un 4 estrellas, es pues junto a Carmila y a todos aquellos de Manon,
todos los pioneros, ¿no? Los primeros relatos de vampiros que eran muy buenos, pues la familia Burdalac estaría dentro de ese grupo de los mejores relatos de vampiros de los orígenes, ¿no? de anteriores a Drácula. Así que pues bueno, es una edición preciosa, eso sí, me ha encantado. Es de la biblioteca, es de Escuela de Plata, de su línea Biblioteca del Más Allá. Biblioteca Más Allá. Y ya os digo que hace unas ediciones muy bonitas. He visto alguna errata, pero bueno, lo que es el tamaño de la letra muy bien, con color sepia, y consta de 245 páginas. Así que pues bueno, muy bonita esta edición, la verdad. Y bueno, y otra de estas vais a encontrar muchos tipos de recopilatorios de vampiros, pero en este caso pues han respetado más el que sea del autor, todos los 6 del mismo autor, que del género, así que esto casi que lo prefiero. Me ha gustado el hecho de que el primo segundo de Tolstoy escribiera relatos de vampiros, que fuera el autor de la familia Burdalac, que ya lo había leído en otros recopilatorios, y que lo hayan sacado en esta edición tan bonita. Así que pues bueno, aquí os dejo en tercer lugar, pero bueno, este sí que ya os lo recomiendo un poquito más que los anteriores, este recopilatorio de vampiros. En segundo puesto os traigo a una de mis escritoras norteamericanas favoritas, que es Edith Wharton, con sus cuentos de fantasmas. Este recopilatorio de la editorial Eneida, con la línea Confabulaciones, este recopilatorio, os digo, trae 3 relatos, de los cuales me ha encantado el primero y el tercero. El segundo, el de Careful, es un poquito más flojo, pero el primero y el tercero son magníficos. El primero sería Después, y el tercero, La campanilla de la doncella. Los dos con un ambiente gótico delicioso. Estos 3 relatos los escribió la autora en 1934. Y ya os digo que es un ambiente gótico, el que nos narra el típico de casas encantadas, con fantasmas, con apariciones, pero lo más importante de este tipo de escritores, y los que son buenos a diferencia de los otros, son los que te crean una atmósfera en la que pase lo que pase te va a sobresaltar, ¿no? Por eso es el ambiente que va creando lo que más me gusta de estos relatos, que para ser relatos la verdad es que tienes que hacerlo en pocas páginas, es decir, crear ese ambiente en tan pocas páginas es a veces muy difícil. Y con la forma de escribir tan exquisita de Edith Wharton, la verdad es que he disfrutado muchísimo estos 3 relatos. Es una obra muy breve, la verdad, pero muy bien editada, con este tacto rugoso, esta portada preciosa, y bueno, ya os digo que está muy bien editada. Y no os puedo contar nada porque son relatos muy cortos, pero sí que os digo que para todos los amantes de las casas encantadas, estos 3 cuentos creo que, bueno, sobre todo esos 2 que os he dicho, La doncella de la campanilla y Después, que es el primero, esos 2 son una pasada, son muy buenos. Así que aquí os traigo en un segundo lugar Cuentos de fantasmas de Edith Wharton. Bueno, y en el primer lugar, y también con 4 estrellas, os voy a traer la joya de la corona de esta semana, que es un relato de terror cósmico. Si sois amantes de Lovecraft, este relato os va a encantar. Y es uno de los máximos exponentes, que aún está vivo este autor, de este terror cósmico, pero bueno, estoy leyendo otras cosas de él y la verdad es que este es un relato que va de terror cósmico, pero él toca muchos géneros dentro del terror, y es un maestro que me encanta todo lo que estoy leyendo de él, y se trata de Philip Fracassi. Tengo que retirar un poco porque esto es a diferencia de los libros normales, este es uno de estos grandotes de aniversario, y bueno, lo han sacado en tapa dura, preciosa esta edición. Y es un relato que ya os digo que se ha editado de una forma especial, numerada, son de estos ejemplares numerados que saca Dilatando Mentes de vez en cuando en algunas ediciones. Y esta preciosidad, pues esto ha sido, pues eso, a raíz del aniversario del autor. Tiene unas ilustraciones preciosas, una letra súper grandota,
En fin, es un lujo, un lujito que te pegas, porque claro, este libro es un relato nada más de 53 páginas, pero nada más que el hecho de tenerlo en esta edición, con ese encanto, ¿no? A la hora de ilustrarlo y de las separaciones de capítulos, las letras estas así góticas para diferenciar cada capítulo, unas poesías de vez en cuando por ahí que tienen que ver con la trama, pues bueno, eso es lujo, esto es como un lujo. Y digo que es un lujo porque además de que el libro es, pues ya os digo, es precioso y lo han sacado como una especie de, como de aniversario. El caso es que me estoy leyendo ahora mismo otro de Philip Fracassi que contiene este relato. Es el segundo de todos los que me estoy leyendo en este libro que me estoy leyendo ahora mismo en digital, porque está agotado, está descatalogado, por eso es por lo que me lo estoy leyendo en digital. Y contiene Altar, es el segundo de ese recopilatorio que me estoy leyendo. Por eso os decía que todo lo que me estoy leyendo de él, cada relato es de géneros diferentes, pero sí que hay una cosa que me encanta de este autor, de Philip Fracassi, y es que no tiene pelos en la lengua, ¿eh? Es decir, este sí que es de esos escritores de terror que no es muy prolífico, pero cuando te escribe un libro te impacta, no sabes, no te esperas lo que te va a soltar, y no tiene miedo a introducir temáticas de lo más espinosas, de lo menos políticamente correctas que se pueden encontrar hoy en día, pero lo hace con delicadeza, ¿eh? No es de estos vulgares que es como, no sé, como un meme en literatura. No es un meme, es un buen escritor y disfruta muchísimo su pluma. Y lo que pasa es que eso, que no es prudente, es decir, él se interna en los temas y que caiga quien caiga. Entonces eso es lo que me gusta de este hombre, que es provocador. O sea, es provocador, no, él escribe sin límites, sin cortapisas. Por lo tanto, es un autor que ya os digo que no es muy conocido en España, sí en Estados Unidos, y aquí lo van, gracias a Dilatando Mentes, lo van con cuentagotas publicando. Casi todas las ediciones que he encontrado de Fracassi están en esta editorial, pero ya os digo que lo poquito que he leído hasta ahora me ha encantado. También sabéis que tengo también pendiente de Los Chicos del Valle, que quiero leerlo también con Diana López del canal El Libro Divergente, con mi compañera y amiga Diana. Queremos, como ella y yo tenemos el mismo, queremos leerlo a la vez. Entonces ese que es de exorcismos también es del mismo autor, de Philip Fracassi, es de los últimos que han traducido al español. Así que pues bueno, Altar es una maravilla, es una preciosidad. Si podéis encontrar el otro libro que os digo, os dejaré la portadita por aquí, porque ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, y si lo podéis encontrar el otro, pues ya contiene este. Entonces vais a tener muchos relatos, incluido este. ¿Que queréis daros el lujo de tenerlo por separado en esta edición preciosa? Pues oye, de maravilla. Pero ya os digo que podéis encontrarlo en la otra edición junto a los otros. Y los otros me están encantando también, son muy buenos todos los relatos, y cada uno, o sea, muy diferente de los demás. Así que pues bueno, esta es la joya de la corona. Bueno, no se ha hablado de ella. Es una familia que va a una piscina pública y bueno, y ahí pasa de todo. Lo que en un principio parece ser una mañana maravillosa de piscina, de relajarse, etcétera, una mujer que está separada y que necesita salir con sus hijos un poquito a tomar el sol, allí a darse un bañito y olvidarse de los problemas. Pues lo que, ya os digo, lo que en un principio podría haber sido una mañana de playa, de piscina maravillosa con sus hijos, pues al final se va a convertir en algo terrorífico. Y no os imagináis lo que puede ocurrir, es decir, que, y no os lo puedo decir porque es un relato, así que, pues bueno, sí que os digo que ya os digo que Philip Fracassi os va a sorprender, ¿eh? Yo no quiero compararlo con Stephen King, pero este hombre con 4 pinceladas, con 4 líneas, ya te mete en un mundo que bueno, que no te imaginas lo que puede ocurrir, vamos, al volver la esquina. Así que súper recomendado el Altar de Philip Fracassi. Y bueno, y ya con este último, pues bueno, ya me voy despidiendo. Espero que os haya gustado este especial de Halloween. Habéis tenido Casas Encantadas, este de horror cósmico, otro de vampiros, otro más histórico, así del enterrador del que arregla, el que tiene servicios funerarios, muy seria, muy árida, muy austera esa novela.
En fin, como veis, algo muy diferente, unos de terror, como los últimos, otros más de horror, como los primeros, pero todos muy diferentes y muy interesantes. Espero que alguno de ellos os haga tilín para apuntarlo en vuestra libretilla en vuestra lista de pendientes, y así, pues, si hay algún autor de estos que no conozcáis, pues una excusa para descubrirlo. Así que pues nada, muchas gracias por haber venido otra semana más. Espero que os suscribáis a los 3 compañeros que os he recomendado, a los 3 booktubers que os he recomendado. Ya os digo, son nuevos, bastante nuevos, sobre todo los 2 primeros, y bueno, pero los 3 son muy recomendables, y bueno, espero que los conozcáis, porque la verdad es que a mí me han encantado los 3, cada uno con su estilo, pero los 3 súper maravillosos. Pues nada, muchas gracias de verdad una semana más por estar ahí. Os deseo una semana maravillosa de fiestas, de Halloween, de disfraces, de ver series y películas bonitas y libros de terror, y nada, y ya nos vemos la semana que viene con más libros. Un abrazo, lectores.